Sí, uno, dos. Continuamos. Tuve una falla técnica, pero bueno, vamos a seguirle, ¿no? Me quedé en esta parte. La paciencia hace posible que el creyente crezca en carácter, ¿no? Lo que estábamos viendo ahorita en el pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 4. Es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces vemos estas partes, ¿no? Que Dios nos está diciendo esto. Va a haber tribulaciones, va a haber circunstancias, pero tú ya puedes gozar de los privilegios, de los beneficios de Cristo Jesús. Ya podemos gozar de todo esto. Ya podemos ver todo esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, fíjate, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que nos fue dado. Este versículo es un versículo muy importante y muy interesante, porque aquí dice que algo ya nos fue dado. ¿Qué es eso que ya nos fue dado? El Espíritu Santo. Y esto no tiene nada que ver con los dones o con el hablar en lenguas ni nada de eso. Desafortunadamente a veces hay varias interpretaciones. Las respeto. Pero entre más vamos leyendo la Biblia, más vamos descubriendo verdades bíblicas. ¿Verdad? Y tal vez va a sonar y se van a sorprender algunas personas. Pero es que es lo que dice la Biblia y la palabra de Dios. Ahora, he tenido, y eso es una plática que tenía con mi pastor, igual, ¿verdad? He visto muchas cosas, he visto varias situaciones que han llegado a suceder, ¿no? En cuanto a los dones y toda esta cosa. Entonces, vemos aquí que ya nos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, como por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso ya estamos completos en Cristo Jesús. Ya no hay nada, ¿verdad? No hay nada que yo pueda hacer. Dios ya me lo ha dado todo. Ahora, evidentemente, como creyente, como cristiano hijo de Dios, tengo que seguir buscando y tengo que seguir siendo lleno del Espíritu Santo. Por eso dice, y esto sí es algo que Dios nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que una persona es llena del Espíritu Santo? Por su testimonio, por los frutos. Por eso dice la Biblia, por sus frutos lo conocerás. Y los frutos del Espíritu se van a ver manifestados en esta persona. ¿Por qué? Porque va a haber un dominio propio y así se va a manifestar la llenura. Y nos vamos a dar cuenta de una persona que es llena del Espíritu Santo, no mediante algún don. Porque vemos la iglesia de Corintios, ¿no? Que era una de las iglesias más, era una de las iglesias más, con todos los dones, pero, ¿verdad? Pero, pues era muy carnal, ¿no? Entonces, el que tengan muchos dones no es la garantía de que estén en el Espíritu. Puedo hablar en mil lenguas, ¿no? Y es lo que Pablo decía, ¿no? Yo hablo más que todos ustedes, ¿no? Pero prefiero hablar unas palabras en mi entendimiento y empieza a explicar todas esas situaciones, ¿no? Pero aquí vemos esta parte. Ahora, desde el versículo 6 al 20, vamos a ver algunas de las grandes pruebas del amor de Dios para con nosotros. Vamos a ver todo esto. En el momento de creer, el Espíritu Santo, chécate esta parte, inunda nuestro corazón con estas expresiones del amor, del eterno amor de Dios. En el momento de creer, el Espíritu Santo nos llena, viene a nosotros, nos inunda nuestro corazón con estas expresiones de amor, del eterno amor de Dios. Y por ellas nos asegura que Él cuidará de llevarnos sanos y salvos a nuestro hogar celestial. Qué maravilloso es esto, ¿no? Estas son las arras del Espíritu, esta es la garantía que nosotros tenemos mediante Cristo Jesús, que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de que hayas recibido el Espíritu Santo, te darás cuenta de que Dios te ama. No se trata de un sentimiento místico, esto va más allá. Es una convicción profundamente sentada del amor de Dios por ti. No, no es algo místico. No, Dios obra como Él quiere. Dios es tan soberano y Él hace como Él quiere. Con cada persona hace de diferente forma. Te lo pongo, por ejemplo, como yo uso mi vida como ejemplo, y el hecho de que yo haya experimentado eso, no todos lo han experimentado de la misma manera que yo. Yo en una reunión de oración miraba a mis hermanos hablar en lenguas, estaban orando, estaban en oración, no era un servicio, era oración, estaban metidos orando en lenguas, y en ese momento yo, jovencito, 15 años, le digo a Dios,
Señor, pues si esa es una de las maneras en cómo te adoran, pues yo también quiero, dame de eso. Y en ese momento, pues me invitaron a pasar al frente para que oraran por mí. Me dicen, no estás listo, sigue orando. Yo ni tenía ni idea. Vuelvo a orar, vuelvo a platicar con Dios. Le digo, ¿pero qué es eso? Pues habla con Dios, habla tú con Dios. Ok, perfecto. Y ya sigue pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues de repente otra vez me llaman al frente y me dicen, habla con Dios, ora con Dios, platica con Dios, abre tu boca y pues vamos a orar por ti. Perfecto. Yo no tenía ni idea nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, en este caso, la persona que oró por mí, impuso sus manos sobre mí. Y en el momento que impuso su mano sobre mí, empecé a orar. Y en ese momento, pues casi viví un Pentecostés. ¿Verdad? El Espíritu Santo vino sobre de mí. Y en ese momento empecé yo a hablar en lenguas. Y cada vez que lo recuerdo, digo, wow, ¿cómo anhelo ese momento? Pero no todos han vivido de esa experiencia que yo. Entonces, no, eso va más allá de un sentimiento místico, algo que digas, wow, sentí que volé. Eso va más allá. Es una convicción profundamente del amor de Dios que ya está en tu corazón, por ti, desde ese momento. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ahora, chécate esta parte. Yo nazco de nuevo y en ese momento siento un fuego que me inunda, que me llena, un fuego de Dios. No todos han experimentado eso. ¿Sí me entiendes? Entonces no es por mis experiencias, es por la fe. Es por la fe. Ahora, todo el que es cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios. Todo el que es cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros ya no tenemos el Espíritu del mundo. Ya no lo tenemos. Ahora tenemos el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Romanos 8:9, vamos para allá, vamos a ver qué nos dice Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. ¿Ves? Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Pues no es de él. No es de él. ¿Sí? No es de él. Fíjate, no todos los cristianos llegamos a vivir la plenitud de vivir y caminar en el Espíritu Santo. No todos, porque a veces somos perezosos. Vamos a Efesios 5:18. Vamos para allá. Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No te embriagues con vino, no le des a tu carne, mejor sé controlado, sé dominado por el Espíritu, llénate del Espíritu. Esto es de todos los días, pero a veces no lo hacemos. Lo sabemos, lo escuchamos, pero no lo hacemos. Chécate ahora, no todos los cristianos caminamos o llegamos a caminar en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Hay una de las cosas que estoy aprendiendo en los últimos días. Y pues es un reto, ¿no? Y como nos dicen, nos explica nuestro pastor. Ok, ahora que ya sabes esto, ¿cómo vas a cambiar para vivir por lo que acabas de aprender? ¿Cómo lo vas a llevar a la práctica? No, pues estamos recibiendo la información de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Pues tengo que esforzarme. ¿Necesito ayuda? Sí, ora por mí para que pueda hacerlo. Te va a estar checando, te va a estar monitoreando. Qué bendición, ¿no? Fíjate ahora, Romanos capítulo 8, versículo 4 al 5. Romanos 8, 4 al 5. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, vamos a llegar a ese punto cuando lleguemos al capítulo 8, pero así brevemente, ¿qué es lo que más está en tu mente? ¿De qué está llena tu mente? Por eso lo que me explicaba nuestro pastor, a donde estoy congregando, es del versículo 12. Dice, así que, hermanos, os ruego. Así que, ya mencionando del capítulo 1 al 11, ahora nos está llevando el capítulo 12, ¿verdad? Que también vamos a llegar y lo vamos a ver y lo vamos a aprender, ¿verdad? Dice, así que,
Dando conclusión a lo que hemos venido viendo del 1 al 11, del capítulo 1 al 11, ahora dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora yo tengo que vivir como un sacrificio vivo para Dios. Y luego dice versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos, transformaos. Recuerda, si las personas que me han seguido en los miércoles devocional, recuerda, te hago una invitación. Este próximo miércoles vamos a tener miércoles de Devo. Y estamos viendo el Salmos 19, ¿no? Que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, yo necesito pues, una transformación. ¿Cómo voy a alcanzar esa transformación? Leyendo la Biblia. Ay, pero es que es bien aburrida, brother, la neta. Me aburro. Pues, honestidad en la iglesia. Sé honesto con Dios. Dile, Dios, perdóname, estoy rechazando tu palabra, ayúdame. Pon en mí el deseo, provoca ese deseo en mí. Ayúdame, Señor, quiero leer tu palabra, quiero proponérmelo, quiero hacerlo. Hagámoslo, ¿verdad? Entonces, vemos estas partes que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo voy a cambiar mi manera de pensar? Leyendo la Biblia. Es como yo voy a cambiar mi manera de pensar. Solamente así. Pero mientras que yo tenga la Biblia cerrada, no lea la Biblia, voy a actuar por instinto. Y mi instinto va a ser ¿qué? Gritería, enojo, pleitos, maledicencia, ¿verdad? Truanerías, ¿verdad? Truanerías es la palabra de hablar doble sentido, andar albureando a la gente, ¿no? Nosotros los que somos de la Ciudad de México, ¿no? Hay algo curioso que el otro día platicaba con un amigo, oro por él, y platicaba, ¿no? Tiene un hermano, ¿no? Y me decía, hablaban de mí, ¿no? Dice, no, pero pues, ¿a poco el Vic se hizo cristiano? No manches, ese cuate era re grosero, era bien alburero. Ay, ya se hizo cristiano, ya. Y cuando me platica eso, digo, y hasta me dio pena, ¿no? Dije, no manches. La verdad que sí era bien grosero, bien mal hablado. Ahora, no con esto me la doy de santito, de repente se me salen también dos que tres cosas que no tienen que salirse de mi boca. Y Señor, perdóname. Honestidad en la iglesia, nos enseñan eso, sé honesto, no te voy a engañar, aquí no te voy a hacer que soy un super cristiano, no. Tengo debilidades, pero trato de esforzarme para no ser una persona que tenga truanería en la boca, ¿no? Andar ahí de grosero y alburero, no. Tenemos que caminar en el espíritu. Ahora, ¿cómo va a cambiar mi forma de expresión? ¿Cómo va a cambiar mi forma de ser? Alimentándome de la palabra de Dios. Leyendo. Ahora, chécate, cuando tú empiezas a leer, empiezas a adquirir varios beneficios. Más retención de palabras, más memorización, mejora tu ortografía, tu manera de lectura mejora. Se te abre el panorama en el vocabulario. Ya hay palabras que tú empiezas a entender y comprender. Ya hablas de diferente manera, tu manera de expresarte cambia, ya no eres la misma persona. De repente, pues estás con tus cuates y pues, ¿qué onda, carnal? Chale, no manches, ¿a poco así? No, pues es normal. No, tampoco vamos a estar hablando así muy intelectual, ¿no? No se trata de eso, simplemente la palabra de Dios viene y nos cambia. Por eso aquí nos está diciendo esta parte, ¿no? En Romanos 5, regresando a Romanos 5, nos dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu que nos fue dado ahora. Ya tengo el Espíritu Santo viviendo en mi corazón, ya vive en mí, Cristo vive en mí, ya está en mí, ya estoy completo en Cristo. Ya tengo dones de Dios, ya se han manifestado los dones de Dios en mi vida. Tal vez hablas en lenguas, tal vez tienes el don de sanidad, el don de ciencia, el don de interpretar de lenguas, diferentes dones, ¿no? Diferentes dones de sanidad, de enseñanza, de misericordia, etcétera, etcétera, ¿no? Los tienes. Los dones son para la iglesia, para que los pongamos al servicio del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces esta parte la vamos viendo y la vamos aprendiendo. Entonces ahora en el versículo 6 de Romanos, capítulo 5, versículo 6 nos dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Chécate esta parte, ¿cómo lo vamos viendo? Nos dice, ¿no?
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vemos esta parte, ¿no? Que nos fue dado. Y luego dice, porque Cristo, ahora empieza, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo, Él murió por los impíos. Entonces vemos esta parte, y esta es la buena noticia. Éramos débiles, y el amor de Dios ha venido a nosotros cuando éramos enemigos, no nos perseverará mucho más ahora que le pertenecemos. No cuidará de ti, no cuidará de mí, ahora que yo le pertenezco a Él. Ahora que yo soy propiedad de Cristo, el Señor no cuidará aún más de mí. Por eso esto requiere fe. Esto requiere fe. Esto requiere fe, hermanos, ¿sí? El amor de Dios ha venido a nosotros cuando éramos enemigos. Ahora que ya soy amigo de Dios, ahora que ya soy adoptado por Dios, ya he sido redimido, ahora que ya tengo el Espíritu Santo de Dios por el cual clamo, Abba, Padre, Dios no se preocupará por mí. Dios no cuidará de mí. Esto tiene que crear esperanza en mi corazón, fe, ¿verdad? Esperanza, lo que hemos venido viendo ahorita, ¿no? Estas virtudes, estos frutos del Espíritu. Fíjate esta parte, cuando éramos débiles. La debilidad, 4 aspectos que describen la condición de nosotros pasada. Débiles, ¿no? Una de ellas, sin fortaleza, débil. Muriendo, sin ayuda para resistir el pecado y hacer lo bueno. Impotentes para liberarnos de la miseria. Débil, esa es la debilidad, sin fortaleza. Sin ayuda para resistir al pecado. Era guiado y vivía por mis instintos. Era arrastrado por mis pasiones. Ahora, eso no quiere decir que eso ya no esté en mí. Sigue estando en mí, pero ya no me domina. Ya no tiene fuerza en mí si me alimento y me lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero si me descuido, agárrate. Agárrate, porque una de las cosas que me enseñaba mi pastor era la siguiente, y él me decía, Vic, hay que sedar la carne, hay que dormir la carne. ¿Por qué? Porque la carne se quiere manifestar, hay que dormir al monstruo que tenemos dentro. Y yo, ¿a qué se refiere eso? Que siempre hay que orar, que no sé qué. Estaba más chico, no sabía, estaba tonto. Agarren la onda. Por eso dice la Biblia que estamos aprendiendo en Salmos 19, que la palabra del Señor hace sabio, ¿quién? Al sencillo, al tonto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues descubro que tengo una guerra y una lucha interna, pero bien fuerte. Y digo, no inventes, es verdad. Y con eso no quiero decir que ya no tenga esas luchas, las sigo teniendo. Las sigo teniendo, pero cuando me siento así, voy y Dios, ayúdame, socórrame, fortaléceme, ayúdame, guíame. ¿Sí? Eso es una de las cosas. Esos son 4 de los aspectos que estamos viendo ahorita de la condición pasada. Sin fortaleza. La siguiente dice que somos impíos, o sea, pecaminosos, depravados, gobernados y esclavizados pues, por el diablo. Y eso lo encuentras en Efesios capítulo 2. Sí, pero fíjate, éramos depravados, éramos pecaminosos, éramos gobernados y esclavizados por el enemigo. Estábamos esclavizados, éramos depravados. Así éramos todos sin Cristo. Éramos pecadores, inclinados a encontrar, sí, la felicidad, pero siempre fracasar. Pecadores, errábamos, no dábamos al blanco, pecábamos, sí, había maldad en nuestro corazón. Qué difícil. Estar sin Cristo, vivimos en esta miseria, en debilidad, cuando éramos débiles. Chécate esa otra parte, este otro aspecto. Enemigos. Un enemigo es alguien que aborrece a Dios, que aborrece la santidad,
y está pues en guerra abierta en contra de Dios. Eso es un enemigo. Aborrece a Dios. Ay, eso de la vida es un cuento. Ay, eso de Dios, ay, a mí ni me hables. Ay, tú y que esto y que el otro. Qué tremendo. Así éramos todos. Éramos débiles, sin fortaleza, impíos, pecadores y enemigos. Ahora, a su tiempo, en su tiempo, murió por los impíos. Fíjate, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, los pecaminosos, depravados, gobernados, esclavizados por el diablo. Esos éramos tú y yo. Checa esta parte. Qué maravilloso es esto. En el tiempo debido, en el tiempo predeterminado, el Señor Jesús visitó la tierra y murió por nosotros los pecadores. Vamos a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Está adelante a tu mano derecha de tu Biblia de Romanos. Gálatas 4:4. Dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A su tiempo, ¿sí? A su tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer. En su tiempo. ¡Qué bendición! Checa esta parte. Hubo 400 años de silencio. Desde el último profeta. Que no recuerdo cuál fue el último profeta, creo que fue Zacarías y Malaquías. Zacarías y Malaquías. Sí, no le di al blanco. Zacarías y Malaquías. Ellos fueron los últimos que profetizaron. Malaquías fue uno de los últimos profetas. Ahí hubo un periodo de 400 años de silencio. No había profecía. No había nada. El pueblo de Israel no tenía nada de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Como en el tiempo de Elí, el sacerdote Elí, pues no tenían nada. No había revelación, no había palabra de Dios. Pero se cumplen esos 400 años de silencio y llega el primer mensajero. Se abre el mensaje mediante el ángel Gabriel cuando se revela a Zacarías y a Elizabeth, ¿verdad? A Zacarías. Ellos no podían tener un hijo, manda a Juan y desde ahí, ¡pum!, se activa el reloj. Uy, se activó el reloj. A su tiempo murió por los impíos. En el momento más crucial de la historia, de la vida del planeta Tierra, en el momento más oscuro de la humanidad, ¡bam!, se viene y se anuncia que viene Jesucristo. Se viene y se anuncia, se empieza a proclamar. Hay revelación, los ángeles adoran a Dios y empiezan a decir, Hosana, Hosana al Hijo de David, ¿verdad? Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Los pastores se revelan, los ángeles, los pastores ven esta revelación angelical y todo esto se empieza a acontecer. A su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió. En el tiempo predestinado que Dios ya sabía, en el momento preciso. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No murió por hombres buenos, sino por los impíos. No había virtud alguna ni excelencia que nos recomendase a Dios. No había nada de eso en nuestras vidas. Éramos totalmente indignos, pero Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Existirá quien dé su vida por alguien, pero no daría su vida por un asesino. Puede haber quien dé su vida por alguien, pero no va a dar su vida por cualquier persona. Puede haber héroes que mueran por una nación, ¿verdad? Puede haber alguien que entregue su vida, pero no lo va a hacer
por una persona mala. Mala, no lo va a hacer. Cristo Jesús vino a morir por nosotros, los pecadores. ¿Sí? Aún nos costaría poner nuestra vida por algún justo, por alguien. Pero Jesús murió por todos. Jesús murió por todos. Juan 3:16, lo conocemos, ¿verdad? Vemos la lectura. Juan 3:16. Juan 3:16. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? Yo no lo merecía, yo lo rechazaba, pero Cristo me amó primero. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es esto. Desde este momento ya puedo gozar de la vida eterna. De la vida eterna. Qué bendición es esto, ¿no, hermanos? Qué bendición esto que Dios nos está dando a entender y que podemos ver en su palabra, ¿no? Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí me voy a quedar en el versículo 8. La siguiente semana vamos a leer el versículo 8 al 9. No quiero llegar a este versículo todavía del 9, porque es aquí donde el 8 y el 9 va a arrancar la enseñanza que vamos a ver, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto es algo muy importante que quiero tomar el tiempo para explicarlo, y la siguiente semana vamos a detallarlo a manera más profunda. No te lo pudiera dar ahorita, pero quiero tomar el tiempo para explicarlo. La próxima semana vamos a estudiar el 8 y el 9, y así conforme vayamos avanzando. Recuerda, no llevamos prisa, por la gracia de Dios tenemos el tiempo. Ora por nosotros, ora por mí, ora por este programa que tenemos semana tras semana. Ayúdame en oración, también ponme en tus oraciones para que podamos llegar a más personas y pues para que no haya interrupciones. A veces también, ¿verdad? La red, el wifi y eso pues falla. Pero pues vamos a orar, ¿no? Para que Dios quite todo estorbo de igual manera, ¿no? Y nos permita tener una clase sin interrupción. Así que pues, ¿qué les parece si hacemos una oración? Le agradecemos a Dios y le pedimos al Señor pues que nos ayude, ¿no? Que nos siga ayudando. Y vamos a adorarlo, vamos a agradecerle, ¿no? Porque eso es parte de que ya conocimos en su palabra, y como que lo que aprendí, ¿verdad? Estas semanas es de que la palabra nos prepara para la adoración, no la adoración me prepara para la palabra, no, sino que la palabra, el conocer la palabra me prepara para el momento de adorar a Dios, ¿no? De adorar a Dios, y esto es lo que estamos viendo y lo que estamos aprendiendo en este día de Romanos capítulo 5 versículo, ¿verdad? Que estuvimos viendo desde el versículo, desde lo regreso, desde el 5 al 8 que llegamos, ¿no? La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar, dice, vamos a orar. Acompáñame, amigos y hermanos, que me acompañaron en esta noche. Gracias por su paciencia y por estar con nosotros acompañándonos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque en esta noche hemos aprendido cómo el amor de Dios, cómo tu amor ha sido derramado en nuestro corazón mediante el Espíritu Santo que ya nos fue dado. Gracias, Señor, porque a pesar de las tribulaciones que experimentamos, a pesar de las situaciones difíciles que a veces llegamos a enfrentar, sabemos que tú estás presente y que todo eso es para moldear nuestro carácter y darnos, Señor Dios mío, pues esa ayuda a nuestro caminar cristiano. Tú dijiste que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos en ti, que tú has vencido al mundo, Dios. Gracias por eso que tú nos has dado, Padre, porque aun cuando nosotros éramos débiles, a tu tiempo tú muriste por nosotros, Señor. Diste tu vida por nosotros, Señor. Gracias por ese regalo. Gracias porque ahora somos justificados mediante la fe, por creer en ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo Dios, porque tú has mostrado ese amor para con nosotros, aunque aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias, Señor, porque tú mereces la gloria, tú mereces la honra, tú mereces todo aplauso, tú mereces todos los créditos, Señor, porque es de ti de quien hablamos y es a ti a quien adoramos. Gracias, Padre, y gracias por mis hermanos que me acompañan en este estudio, aquellos que lo van a ver más adelante. Bendice sus vidas, cuida de ellos, ayúdalos, Padre Santo, en sus vidas y en su caminar con Cristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches, amigos y hermanos. Dios los bendiga.
Y los espero la próxima semana. Y no te olvides que este miércoles continuamos con nuestro devocional en Salmos 19, ¿verdad? Vamos a continuar con las siguientes partes de este maravilloso capítulo de Salmos 19, del 7 al 11. Así que estén pendientes de esto y Dios los bendiga. Que tengan un bonito fin de semana.